Y es el momento de la entrevista, porque ya está con nosotros Laura Bondareschi. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Contenta de estar acá con ustedes. Y estás acá con nosotros porque tuvimos el gusto de ver una película que se va a estrenar la semana que viene, que es Un Mundo Recobrado. Un documental con momentos ficcionados que nos acerca a una época y nos acerca a un personaje muy interesante, que es Xenia Dumnova. En principio le vamos a llamar así. Y la primera pregunta que quería hacerte es: ¿cómo llegaste a este personaje, a esta historia? Bueno, el personaje un poco me atraviesa mi vida, mi infancia. La conozco cuando soy una niña. Yo nací junto con mis hermanos en Suiza, porque mis padres tuvieron que exiliarse en la última dictadura militar. Y Xenia aparece en mi vida de una manera un poco mágica, porque bueno, cuando sos chico y vivís alejado de la familia, digamos, como concepción y como imagen, te empezás a inventar personajes para, digamos, ocupar esos lugares, ¿no? Ajá. Entonces, Xenia cumplía un poco el rol de abuela en cuanto a que podía llegar por franja etaria a ser una abuela. Así que tomamos esa decisión de manera un poco arbitraria y a modo de juego, y funcionó. Y cuando empiezo a hacer la carrera de cine, la primera entrevista que hago en mi vida es, ella vivía en Uruguay, pido una cámara prestada, viajo a Montevideo, y bueno, ella era un personaje muy multifacético, una mujer muy histriónica, le encantaba hablar de su vida, entonces voy a filmarla. Y bueno, y un poco la decisión... Esas son las imágenes que aparecen más hacia el final de la película. Exactamente. No lo filmé en su momento, estamos hablando de hace más de 20 años, o sea, sí, mucho tiempo. Fue más como, dije, me habían dado como una especie de ejercicio en la universidad, y dije, bueno, la llamé por teléfono y le dije, voy a hacer esto, le encantó la idea. Y fue algo que fue germinando, ¿viste? Fue como una idea que estuvo conmigo mucho tiempo, que a veces volvía a ella, que tuvo como muchas formas. Creo que fue mi padre el que me dijo, tenés que contar esa historia, tenés que hacer esa película. Siempre pasaba algo que no era el momento, hasta que en un momento fue en pandemia, cuando, bueno, todos terminamos un poco recluidos, que retomé el proyecto y empecé a trabajar como en una reescritura. Empezamos a trabajar con el co-guionista, que es Luciano Bertone, y fuimos empezando, digamos, a darle como una forma que después igual en el proceso siguió transformándose. Laura, al ver la película me pareció muy interesante esta construcción narrativa a partir de un montón de recursos, a partir de la ficcionización, de entrevistas, de también de la voz en off, que más adelante también te quiero preguntar sobre eso, sobre el material de archivo, y pienso que esa forma narrativa también te brindó un montón de posibilidades, ¿no?, a la hora de hacer la película. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, fue un poco un viaje, ¿viste? Como que nosotros teníamos un guión muy potente inicial, que fue el guión que fue ganando premios y nos fue abriendo puertas, digamos, en concursos tanto en Argentina como en otros lugares. La película tuvo un punto de partida como muy potente en términos incluso económicos. Uh-huh. Y en el proceso, o sea, este guión funcionó de alguna manera como guía. O sea, no es que salimos a filmar cualquier cosa. Había como una planificación más parecido quizás a una planificación cuando haces una película de ficción, viste, que tenés un plan de rodaje muy específico. Y después vino una segunda etapa, que fue la etapa de montaje, que fue un proceso bastante largo, o sea, estuve más de un año montándola con un compañero que es Bruno Kur, que es el montajista de la película, que trabajó conmigo, y con Luciano fuimos trabajando en las reescrituras, porque ¿qué pasaba? Esto que vos decís de todas las capas que tiene un poco la línea narrativa y la estructura de la película,
fue complejo, digamos, de hacerlo funcionar. Entonces, en el trabajo, habiendo pasado etapas, íbamos probando cosas. Yo siento como que era como una especie de, no sé, cuando estás, yo no es que lo haga, pero la gente que hace piezas por ahí en arcilla o en alguna cosa que al principio no tienen forma y después empezás a trabajar la pieza hasta que termina de tener se empieza como a unificar, ¿no? Pero volviendo a lo que vos decís de los recursos, hubo un momento en donde, que yo siempre cuento esta anécdota porque me gusta mucho, en donde hubo algo que a mí se me trabó un poco, o sea, estaba casi todo filmado, estábamos ya, en montaje siempre pasás como por etapas, no es que llegás a la película de una, sino que, bueno, al menos no yo, o sea, voy trabajando como por etapas. Hubo un momento donde hice como un pequeño descanso, tuve que alejarme un poco, y ahí me di cuenta que lo que me faltaba era activar un dispositivo que era el dispositivo de la verdad. Entonces, decirle al espectador qué me había pasado a mí a la hora de querer contar esta historia, con qué me encontré. O sea, y me encontré con un montón de cosas que no encontré primero, no estaban más, no tenía manera de encontrarlas, entonces había que recrearlas, había que ficcionarlas, había que inventarlas. Ahí aparece el dispositivo de la voz en off. Y la convoco a Laurita Paredes, que además de ser admirada, es una querida amiga. Y ahí yo creo que ese dispositivo de la verdad hizo que todo lo demás empezase a funcionar de manera como armónica y equilibrada, ¿no? Que no es que siento que se logró, que no es que ves en la película una cosa de capa, sino que ves algo unificado. Y bueno, para quienes se enganchan recién acá en FM La Tribu, Nunca Fuiste al Cine, estamos hablando con Laura Bondarevsky, está acá con nosotros en el estudio, es la directora de Un Mundo Recobrado. Ella recién nos contaba de este personaje, de esta persona, digamos, en la película parece como un personaje, porque tiene una cantidad de historia alrededor, que es la historia, por un lado, de el exilio, por otro lado, de la década del 60 y del 70 en América Latina. Y lo que vemos en la película es una manera muy particular de reconstruir una historia personal. Esto de que la voz en off de Laura Paredes, pero también tenemos a Vero Jerez, tenemos otras actrices que representan no solo a Laura, sino a Xenia también. ¿Cómo fue el trabajo siendo una historia tan personal? Hemos hablado mucho acá de muchos de los documentales de los últimos años que desde la primera persona y el material de archivo reconstruyen una vida personal, pero más con el trabajo con los materiales. Vos tenés material de archivo fílmico, tenés este registro personal que aparece más hacia el final de la película, pero el hilo, además de algunas entrevistas, está puesto en otras mujeres que toman esos roles, el tuyo y el de Xenia. ¿Cómo fue, siendo que es algo muy de tu historia personal, aunque no solo, el trabajo con las actrices? Bueno, hay una parte en la película donde la voz dice como que se conforma una pequeña sociedad secreta de mujeres para retratarte, ¿no? Le está hablando a Xenia. Y me parece que en algún lugar inconsciente, tengo que decir la verdad, o sea, no fue queriendo, pasó eso, como que empecé a convocar a diferentes, actrices en este caso, pero también diferentes mujeres para poder retratar a una mujer que para mí era una mujer muy poderosa, ¿no? Y que traía consigo un montón de historia. En el caso de las actrices, fue muy lindo, la verdad, debo decir. O sea, bueno, con Vero Jerez fue quizás al principio, o sea, pensar mucho qué actriz podía representar, porque no era una representación, tenía que ser una actriz que estuviese dispuesta a ser como parte del viaje conmigo, ¿no? O sea, estaba actuando y no, o sea, entonces yo creo que Vero en ese sentido... a mí es una actriz que me gusta mucho, pero tiene algo de su personalidad y de su persona que es muy genuina y muy transparente. Entonces fue hermoso trabajar con ella.
Y después, bueno, se trabajó como se trabaja en ficción, o sea, hubo casting, se buscaron las actrices para interpretar los diferentes momentos de la vida de la protagonista, porque bueno, trabajé con Carla Moscatelli, que es una actriz uruguaya hermosa, que interpreta a Xenia en un momento de su vida, más o menos cuando Xenia tendría cerca de los 50 años. Después hice un pequeño casting en Bariloche, en unas escuelas de teatro, y encontré a la Xenia más jovencita. Trabajé con Victoria Rodríguez, que es ni siquiera era actriz, estaba estudiando teatro, pero tiene un potencial impresionante para ficcionar el momento en el que hay un momento en donde la protagonista, todo esto son cosas, digamos, que extractos de la vida de Xenia, ¿no? Uh-huh. En donde está escapando, digamos, está escapando con su mejor amiga, situada en o sea, Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, escapando de los nazis. Uh-huh. Entonces, bueno, había que recrear ese momento. Fue súper armónico trabajar con ellas y una experiencia hermosa. Laura, y partís de la figura de Xenia, pero a la vez también mostrás mucho el contexto en el cual ella actuó, interactuó con gente y nunca fue ajena al mismo. Pero siento que a la vez también tu película dialoga con muchos contextos. ¿Cómo la pensás en el actual, en el contexto actual? Bueno, eso fue algo impresionante porque mientras la íbamos haciendo, yo tuve momentos en donde compartí con compañeros que son parte de la película, en donde en chiste decía, ¿quién va a querer ver una película que habla sobre cosas que pasaron hace tanto tiempo? Y mirá lo que te voy a decir, sobre algunas cosas que yo personalmente creía ya saldadas, como que no iban a volver a estar en discusión, ¿no? Y bueno, tristemente tengo que decir, la película se estrena en un contexto en donde absolutamente todo otra vez está en jaque y está siendo interrogado y está siendo otra vez discutido. Así que es muy potente. A mí, en lo personal, hubiese preferido que no sea así. Claro. Pero bueno, si nos situamos en el presente de hoy, siento que es una película que viene otra vez a poner sobre la mesa cosas que, bueno, las veces que sean necesarias va a haber que defenderlas y hablar de ellas, ¿no? Yo siento, también se dice en un momento la película, en un momento la voz dice, a veces pienso que hacer una película sobre Xenia es hacer una película sobre un mundo que ya no existe, y me obligo a recordar ese mundo como una manera de entender y hacer algo, ¿no? Bueno, hay algo de eso también que me parece que socialmente vamos a necesitar hacerlo una vez más. A veces recordar, ¿no? O sea, recordar, traer otros momentos de la historia a este presente que nos está pegando por todos lados. Sí, hay que seguir haciendo este tipo de películas porque parece que la gente no tiene memoria. Y respecto a la distribución, venís haciendo giras con la película, ¿qué tenés pensado? Porque uno hace una película, justo lo hablábamos fuera del aire, hace una película y una vez que está hecha, bueno, ¿qué hago con ella, no? Bueno, eso fue... Yo ahí sí tomé una decisión como fuerte y la sostuve, incluso me ha ocasionado algunos problemas, que fue defender la película. Defender la película implica no soltarla, implica acompañarla, implica que la película tiene que ser vista. Yo siempre recuerdo a Leonardo Fabio que agarraba sus películas y era Leonardo Fabio, ¿no? Y las llevaba por el interior. Tengo anécdotas de esas experiencias en donde él iba personalmente o alguien de la película y las iba llevando por las provincias. Entonces, la película, bueno, en este momento está haciendo un fuerte recorrido en festivales.
le está yendo muy bien, eso es hermoso porque uno terminás algo después de tanto tiempo, no sabes cómo va a ir, por ahí tenés una sensación en relación a lo que te van diciendo, pero bueno, después te encontrás con que la película gusta, impacta, mueve cosas, la gente se queda conmovida, así que bueno, está yendo muy bien en festivales, viene de ganar 2 premios en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, y bueno, ahora viene el estreno, que lo vamos a arrancar despacito en el Cine Arte Cacodelfia. Va a estar los viernes de julio a las 21 horas en este cine que es hermoso. Yo voy a estar acompañándola junto con parte del equipo y del elenco. Y la idea es ir acompañándola, ir llevándolas por distintas salas y bueno, y después arrancar también el recorrido por el interior. ¿Por qué esta decisión de empezar despacito? ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas películas que se estrenan. Bueno, el circuito más tradicional parecería ser una semana en el Gomón, con suerte 2, si la pegaste, capaz pegas alguna semana más, y después la película un poco que se pierde. ¿Cómo es esa decisión que vos decís que bueno, te costó un poco ahí, se pudo haber generado algún problema? ¿Cómo son las decisiones que una directora puede tomar con su película al momento de que esas películas puedan llegar a la sala? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con un déficit que viene teniendo el cine argentino, en donde hay una falta, digamos, o sea, a las películas no se las acompaña. No hay dinero para la distribución, entonces llegás al final de la película y esta etapa la estoy financiando yo personalmente, claro. O sea, no hay nadie financiando detrás, entonces se las abandona de alguna manera, ¿no? O sea, vos haces semejante esfuerzo, llegás a tener el resultado y bueno, la película si va a un cine, queda ahí, está los días que puede estar y después desaparece. Entonces fue un poco una decisión personal y de equipo. Tuve la suerte de que participe Cinetren, que es una distribuidora. Estamos trabajando con ellos súper bien. Y hablando con Manuel, que es el director de Cinetren, que es una distribuidora argentina, tomamos esta decisión que fue ir de a poco. Es decir, que cada proyección sea una especie de presentación. Eso a la gente le gusta. Sobre todo con una película en la que quizás después de la proyección está la posibilidad de que haya una charla, un debate, que se hagan preguntas. Me parece que eso también es importante y le da otra cosa, ¿no? Sí, hemos hablado acá del modelo Cacodelfia y el modelo Malva, ¿no? De pocas funciones por semana durante mucho tiempo, lo que da tiempo a el famoso y querido boca en boca, ¿no? De, fui a ver esta película, anda a verla, en este momento particular, ¿no? Ahí, bueno, ya es otro modelo que ya tiene su historia en nuestro país, pero que también da la posibilidad de eso, de que películas vayan acumulando quizás de a pequeñas cantidades una gran concurrencia de público. Así que pueden encontrar a partir del jueves 10, el jueves que viene, Un Mundo Recobrado de Laura Bondarevsky en el Cine Arte Cacodelfia y estarse atentos para otras funciones en otros cines, en otras salas de nuestro país. Muchas gracias, Laura, por esta visita. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y mucha suerte con la película.